Seguimos en la jornada dedicada a alfabetización en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. En este nuevo panel, en esta nueva entrevista pública que vamos a hacer, contamos con la presencia de Gerardo de la Paulera, ya podríamos decir un amigo de la casa, de tantas veces que ha venido a lo largo de las distintas ediciones de los eventos que hacemos en la Feria del Libro. Y con él vamos a hablar de ciertos recursos que favorecen el desarrollo de niños, niñas en la primera infancia. Gerardo, muchas gracias por el tiempo, gracias por volver a nuestro auditorio. No, gracias a vos, es un placer estar acá. Buenas tardes a todos y todas. Gerardo es director ejecutivo de la Fundación Bungey Born. La Fundación es una organización que promueve soluciones innovadoras en educación, ciencia y salud. Trabaja activamente en programas de primera infancia con foco en desarrollo integral, alfabetización y crianza. Y de todos los proyectos que está hoy funcionando, creo que te vamos a hacer todas las preguntas. Te vamos a pasar por el bolillero completo. Pero sí quería arrancar con una... Digo bolillero y se me ríen todos acá, pero porque se me cae un poco la edad, pero bueno. Pero te vamos a pasear por todo el programa. Pero sí me gustaría que comencemos por esta idea que tenés acerca de la tasa de retorno que te da la enseñanza y la educación. Bueno, obviamente la educación tiene la tasa de retorno social más alta que en el país, pero lo que muy pocos saben, que la tasa de retorno social quiere decir que enseñar en primera infancia, es decir, que una niña o un niño de 0 a 5 años reciba una educación óptima, tiene una tasa de retorno social, decimos los economistas, del 5% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy superior a la tasa de retorno que tuvo Wall Street en 110 años, la tasa de retornos financieros. Esto quiere decir, si uno acumula esto, significa que la llave, básicamente, para tener una sociedad más equitativa y con mucha mejor educación, empieza definitivamente en primera infancia, ¿no? Es decir que, básicamente, y esta es una política que no está plasmada como política de Estado en la Argentina. Es decir, obviamente hay acciones, hay intervenciones, pero no tenemos un enfoque sistémico, y si querés podemos hablar de por qué no hay un enfoque sistémico en esto, ¿no? Pero, porque obviamente no es fácil. Pero, y en particular, cuando nosotros tenemos que 6 de 10 niños y niñas son pobres, ustedes imagínense que esa cohorte van a pasar a ser adultos. Y hay, obviamente la sociedad es un conjunto de generaciones sobrelapadas. Entonces, cada vez la pobreza o la peor educación va a ser un fenómeno realmente muy acuciante para Argentina. O sea, vamos a poder tener crecimiento económico porque tenemos recursos objetivos materiales, pero esto es muy diferente de un desarrollo social y económico, es decir, de una sociedad equitativa. No sé si te respondí, pero... Sí, y ahí va una segunda pregunta, es ¿qué lugar tiene la primera infancia, qué rol ocupa en la Fundación Bungey Born? Bueno, dentro del área de desarrollo humano nos hemos dado cuenta que, bueno, desde 2017 que primera infancia ocupa el primer lugar. Ocupa el primer lugar, nosotros recordamos que en el 2017 se nos convocó por el entonces Ministerio de Desarrollo Social para decirnos, ¿tenemos alguna idea de qué es un centro de primera infancia en las economías de aglomeración, en las ciudades? Pero no tenemos la menor idea de lo que es en el aspecto suburbano, en la periferia, en la ruralidad. Yo recuerdo que nosotros hicimos un mapeo muy excepcional con las intervenciones que hacemos con modelos georreferenciales. Básicamente tuvimos datos de más de 5.000 localidades para que se transformen en espacios de primera infancia, y de allí nos dimos cuenta que necesitamos abordarlo de manera integral. En estos momentos es la inversión social más grande que tenemos en la Fundación Bungey Born, es decir, lo vamos a abordar de manera multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a haber un aspecto de investigación. Estamos produciendo un índice básicamente de base para analizar con un muestreo la evolución, básicamente, de la educación en primera infancia, que compone varias cosas, desde la salud, ¿no?, las habilidades cognitivas, metacognitivas, los aspectos motrices, visuales, etcétera. Es decir, hay un equipo de especialistas
y con ello, así como tenemos un índice de confianza y acceso de vacunas, muy importante el ICAV, que está reconocido en América Latina, vamos a generar un índice de base científico que no hay. Entonces ese es un primer punto que te quiero decir. Y a partir de allí, lo que va a ser importante en la agenda, no te cuento todos los otros temas, digamos, pero sí que nosotros pensamos que es importante escalar, ¿no? Obviamente escalar estas políticas de educación en primera infancia. Entonces nos vamos a ocupar muchísimo en diseminación. Sí. Te iba a hacer justamente la pregunta de todas estas evidencias que estás contando, ¿cómo se traducen en acciones concretas? Ustedes tienen varias acciones concretas. No, tenemos varias acciones concretas. Tenemos una que la hicimos en plena pandemia, que se llama Crianza en Red. Recuerde que en pandemia estábamos cerrados. Entonces teníamos una aplicación en Crianza en Red, donde básicamente para 2.500 familias en la zona de Lugano, nosotros con especialistas les íbamos dando mensajes a las progenitoras, progenitores, digamos, o a los cuidadores, de cómo básicamente atender, cómo tratar, cómo interrelacionarse con esas niñas y niños de 0 a 5 años, ¿correcto? Y hicimos una evaluación de impacto, que se llama, o sea, básicamente lo que hacemos es tabulamos numéricamente las respuestas, cómo funciona esto con un grupo de tratamiento. Es decir, el grupo de tratamiento significa que a algunos padres o progenitores les damos las herramientas. El grupo básicamente de control es que esos padres o esas familias todavía esperan nuestra intervención. Y luego hacemos la comparación y vemos si nuestra intervención en primera infancia, básicamente en esta prueba piloto, tiene un resultado o no. Esto es lo que se hace científicamente en el mundo. Y para nuestra sorpresa, la incidencia de que vos des mensajes, ¿no? Digamos, en distintas dimensiones, a los cuidadores, a los progenitores, etcétera, fue fenomenal. Ahora, nosotros nos ayornamos, porque ¿qué es lo que ocurre? Vos tenés inteligencia artificial ahora. Entonces, con la inteligencia artificial, vos no necesitas tanto el esfuerzo humano, básicamente para ir generando con suma velocidad, porque lo tenés que hacer todos los días, ¿no? Esos progenitores están todos los días con la niña o el niño. Entonces, con la inteligencia artificial lo estamos cambiando y pasa a ser Crianza en Red 4.0, ahora lo estamos testeando. La Ciudad de Buenos Aires lo ha tomado básicamente para tratar de medir la eficiencia de sus espacios de primera infancia. Así que ese, te diría, es una de las intervenciones que tenemos, pero te puedo contar otras más. ¿Y qué es oportunamente? Bueno, oportunamente, ¿qué quiere decir? Que es oportuno que nos ocupemos de primera infancia, ¿correcto? Más que oportuno, es urgente, ¿no? Entonces, le pusimos el nombre oportunamente, que es básicamente una web, una plataforma, y en esa plataforma vamos a volcar justamente todos básicamente las herramientas para que puedan ser utilizadas para justamente los que están en contacto con esas niñas y niños, como lo hicimos a otro nivel educativo como Fenomenautas, ¿correcto? Y entonces vamos a ver, esto es para profesionalizar, entre comillas, porque obviamente el lugar menos profesionalizado, obviamente para cambiar la cabeza de esas niñas y niñas, es primera infancia. Entonces, bueno, acá hay un sentido de urgencia y por eso oportunamente va a cubrir ese espacio. Además, ¿no? De urgencia es el momento oportuno. Es oportuno y por eso tenemos ese nombre. Sí. Una de las cosas que tienen ustedes es que desarrollan mucho y que articulan con políticas públicas. ¿Cómo es la articulación? ¿Cómo se retroalimenta el trabajo de la Fundación con, por ejemplo, el Ministerio en Mendoza o en otras provincias en donde han estado trabajando? Bueno, la Fundación Bunge-Born es estrictamente federal. Estamos presentes en 24 distritos. Voy a poner, por ejemplo, con Fenomenautas, pero voy a lo que vos me mencionaste, la provincia de Mendoza. Que ahí está en el Domo Cósmico, ¿no? Claro, el Domo Cósmico, que es lo que probablemente más se conoce hoy en día de la Fundación Bunge-Born, es como un plato volador, que es un juego de patios que aterriza en el patio de una escuela rural. Imagínense ustedes, aterriza donde no hay nada, hay una pelota de fútbol desinflada y una hamaca oxidada.
Entonces hemos hecho un convenio con la provincia de Mendoza, donde hemos colocado prácticamente 200 domos cósmicos. Ese domo cósmico es producto de un trabajo de neurocientistas, de pedagogos, desarrolladores industriales, etcétera. Gana el equipo que le hizo la iguana básicamente al Ecuador, a Correa, digamos, que hizo la reforma educativa. Recibimos una donación muy importante y lo caro es hacer la evaluación de impacto. Entonces, dentro del domo cósmico vos tenés distintos dispositivos que hacen, ¿no?, básicamente la segmentación de lo que significa educar, ¿sí?, de habilidades cognitivas, ¿no?, o metacognitivas, de cooperación, de empatía, las lógicas, las visomotrices. Y ahí tenías un grupo de control y un grupo de tratamiento, que es decir, luego lo revertís, nadie se queda, porque éticamente no podés dejar afuera al grupo, eso me olvidé decirlo en Crianza en Red, ¿sí? Vos no podés dejar afuera del experimento. Entonces, y el impacto, sobre todo acá termino con la función, no sé cómo se dice, pero bueno. Siempre me decís esto, y ahora termino. Nadie te apura, está buenísimo que expliques en profundidad los desarrollos, porque me parece que estamos todos para eso, así que tranquilo. Se me ríen porque dicen que soy ansioso a veces. No, entonces, en la variable visomotriz es importantísimo para la vida, porque es la relación, ¿no?, entre tu motricidad y la visión. Nosotros siempre ponemos un ejemplo, bueno, por ejemplo, Messi. ¿Messi qué tiene? Tiene una excepcionalidad visomotriz. Es un genio desde el punto de vista de la coordinación entre lo motriz y lo visual. Y esto neuronalmente te sirve para un montón de actividades en la vida, hasta las intelectuales, aunque parezca mentira. Entonces, el domo cósmico se está expandiendo y se expandió a otras provincias, pero además vamos a hacer un festival básicamente para primera infancia, que se llama Sparkito, porque Spark era para los docentes, Spark es chispa. Sparkito va a ser básicamente para las personas de primera infancia, y bueno, estamos buscando Jujuy Spark, ¿no? Sparkito todavía no lo tenemos, pero digamos, lo vamos a hacer en una de las provincias. ¿Tenés ahí alguien que te sopla? Varios, sí. Igual, cuando hablamos del domo, la pregunta que había surgido era cómo era la relación de la Fundación con las políticas públicas. A ver, sí. No es, obviamente, como ustedes saben, la educación no es un ámbito fácil para penetrar, ¿no? La educación es responsabilidad, somos una república federal, es responsabilidad de las provincias. Entonces vos tenés que tener una relación muy buena con el hacedor de política pública o con el ministro o ministra de Educación, con las personas expertas. Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente vamos a las provincias, presentamos el tema y lo ofrecemos. Acá no hay ninguna... Lo ofrecemos libremente, o sea, ¿no? Ofrecemos básicamente esa transferencia de tecnología libre. Y si te dicen por ahora no, lo tienen que llevar a otro lado, esperan, bueno, convencen. Los no. En la vida los no son más que los sí, pero digamos, los no, sí, pero bueno, vos no tenés que enojarte porque volvés después. Cuando te dicen que no, exactamente, vas a otra provincia. Lo que es interesante es que las provincias que tienen un nivel un poco más sofisticado en la jerarquía, básicamente el hacedor de política pública es mucho más permeable a lo que le estás explicando. Porque lo que no hay que mencionar para la política pública, hay dos palabras que no tenés que mencionar que siempre le dije al equipo cuando va a visitar. Uno es evaluación. Vos decís evaluación y piensan que van a evaluar los docentes, entonces tenemos que buscar, ¿viste? Tenemos un glosario especial para ir a hablar básicamente con la política pública. Tengo que decir una cosa, que estés hablando de educación y que no se pueda mencionar la palabra evaluación es una contradicción. No, digo que es mejor no mencionarla. Pero lo que no se evalúa no se mejora. No, está bien, sí, tú lo has dicho, sí, claro. No, por eso te digo, pero en este caso es la evaluación de impacto, ¿no? Con números, pero para que vos puedas medir básicamente el impacto. En Fenomenautas, que son 700 módulos,
de enseñanza de las ciencias naturales exactas que se hace básicamente en alianza con Expedición Ciencia, que son todos doctores de ciencias exactas de la UBA, son top. Tenemos prácticamente casi 8 provincias adheridas y estimamos que hay como 60.000 docentes que están básicamente adheridos a esto y hay un efecto multiplicador. Es decir, es como un cambio de la currícula académica subversiva la nuestra. Somos subversivos. ¿Dijiste evaluación y la otra? La otra es cuando estábamos haciendo el tema del mal de Chagas, vamos a Viateray, ahí se ríen, y entonces había que hacer el censo. Viateray es una localidad del Chaco de 5.000 personas donde el 70% son chagásicos. ¿Okay? Entonces fuimos a hacer la aplicación y había que hacer un censo, pero entonces de golpe alguien dijo, venimos a hacer un censo y sonamos. O sea, no hay que decir nunca censo, hay que decir que vengo a tocar el timbre, o sea, hay que buscar básicamente una retórica más, porque el censo, ¿por qué no se puede decir? Porque el censo es responsabilidad del intendente. Entonces el intendente te bocha para ir básicamente a censar y luego ir a las escuelas, que es donde se hace el análisis serológico básicamente de los chicos, de los bebés y que tienen que ir con los padres, y aparte se hace a los padres hay que explicarle lo que es el análisis serológico. Entonces hay también una relación muy fuerte con los padres, con las familias también. Eso es familias, política pública y nosotros entrando. Te hago la última, que ya estamos en tiempo. Te agradezco mucho que hayas pasado nuevamente por el auditorio. ¿Qué esperan este año desarrollar, o qué esperan, mejor dicho, observar con los desarrollos que están llevando a la práctica? Bueno, este año empieza, este centro empieza lo que nosotros... las investigaciones van a tomar un poco de tiempo, pero vamos a tener intervenciones en crianza, en red, que como les dije, también vamos a hacer el cambio aplicando inteligencia artificial. Y la tarea en campo toma 3 años para ver los resultados. Pero lo que sí queremos hacer, para mí sería un placer de que la política pública tome educación en primera infancia de manera sistémica, que se discuta mucho más, porque, a ver, todos pensamos, y es más fácil ver cosas tangibles, que es importante, una autopista, un puente. Ahora, ver cómo cambia la cabeza de una niña o un niño es algo etéreo. Entonces, hablamos mucho de ello, pero para mí es la inversión pública más importante que tiene la República Argentina en este momento. ¿Y cómo cambian las familias la educación? Vos lo ves en un chico, pero la familia de esos chicos, ¿cómo toman la educación de sus hijos? Bueno, obvio, las familias son sumamente importantes en ese entorno. A ver, para decirte algo, supongamos que una persona nace, como se dice, en cuna caliente. Y supongamos que tiene 2 padres que son científicos o volcados a la educación. Esa persona no necesita tanto de la política pública, ¿correcto? Porque se supone que esa familia le va a dar todo. Pero 70%, 75% de nuestras niñas y niños no tienen esa suerte. Por eso vos necesitas apuntalar eso. Entonces vos tenés sesgado. El que nace en cuna caliente básicamente va a ser una persona más productiva, ¿viste? Va a tener menos enfermedades, eso se sabe. En cambio, vos tenés que remediar lo otro. O sea, las familias son importantes, pero venimos con tal deterioro de la educación y falta de crecimiento económico, etcétera, 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 que las familias también están knockout en los sectores más fragilizados, ¿no? ¿Y esos chicos que se educan, tiran hacia arriba a sus familias? Esto es muy interesante. Es muy interesante. La tecnología ha jugado un rol interesante, porque en esas familias, ¿qué es lo más importante que tienen algunas familias que vienen de sectores muy vulnerables? El celular. Es el celular. Y en el celular, justamente por eso hicimos crianza en red, si vos le colocás apps que son educativas, es muy interesante. Nosotros en crianza en red vimos cómo había el feedback al revés. Las niñas o niños de 3 o 4 años le comentaban aspectos a los padres que tenían menor educación. Entonces, imagínense, como es muy buena tu pregunta, imagínense el impacto que tiene esto. Pero lo vuelvo a repetir, es una lástima, porque primera infancia no es muy sexy.
¿correcto? O sea, no, es medio árido, pero vuelvo a repetir, es lo más importante para sacar un país adelante, sobre todo en la Argentina en este momento. Gerardo de la Paulera, de la Fundación Bunge y Born, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el auditorio de TIC. No, gracias a vos. Gracias.